Ya estamos en el tercer capítulo de ese podcast. Estoy muy feliz de poder seguir en esto y ser constantes y como que tener el hábito de hacer este podcast con mi querido amigo Carlos. Por si no nos conocen, yo soy Zach Morris, soy youtuber estadounidense colombiano, pues que básicamente yo he tenido la suerte de cambiar mi vida en los últimos años debido a cambios en mi ética de trabajo, en mi concepto de labor y de hábitos y rutinas y de la salud. Y pues nada, me junté con Carlos hace unos meses y nos hicimos grandes amigos y estamos haciendo este podcast como una forma de establecernos y como que monitorear nuestros hábitos, rutinas y como que compartir la información, aportar un valor a todos los oyentes y todos los televidentes. Carlos, ¿cómo estás? Bien, súper. Muy contento aquí este tercer capítulo. Hemos estado pensando mucho estas semanas, estos días, y pues muy emocionados de estar aquí. Creemos que podemos lograr como esas comunidades de gente que se apoye y que construya cosas y pues es un gusto estar aquí con todos nuestros oyentes en este tercer capítulo. Sí, sí. Es muy interesante porque justo hoy vamos a hablar de algo muy relacionado con la constancia, es como que los hábitos. De hecho, vamos a hablar de los dos temas, o sea, lo que sea distinto entre los dos temas y lo que compartan, o sea, los conceptos que se compartan entre los dos. Pero bueno, básicamente, tal vez hay algunas personas escuchando que no entienden la importancia de ser constante o la importancia de tener hábitos. Entonces, Carlos, ¿tienes experiencia de una época en tu vida donde no tenías como que algo que te rige el comportamiento, como que tus horarios? ¿Hubo una época donde no tenías eso? Claro, sobre todo eso que mencionas de los horarios aquí en Colombia, pues tenemos a veces como la mala fama y la mala costumbre de llegar tarde a los sitios, por ejemplo, ¿sí? De ser impuntuales en cosas. Entonces, digamos, se pone la cita a las 10 y la gente llega a las 11. Se pone la cita a las 11 y llega a las 12. Entonces, uno más joven, pues caía un poco en ese error. Y pues esto es como la cotidianidad de algún tipo de gente y de algunas personas acá con amigos a veces pasa, a veces en el trabajo pasa, entonces pues es algo un poco malo y sí, yo lo viví un tiempo y era así un poco. Ya después con el tiempo uno empieza a darse cuenta que eso es muy importante cambiarlo y que es importante estar muy organizado con tus tiempos, con tus hábitos, con tus horarios y sí, claro que lo sentí mucho. Claro. No, yo tenía yo tenía un caso un poco pues más marcado. Yo no sé en qué momento me di cuenta que mi vida no tenía nada de estructura, que yo no tenía organización en mi vida, que yo hacía lo necesario para seguir sobreviviendo, pero no tenía un concepto de cómo voy a dirigir mis días y cómo voy a apuntarme hacia o sea, metas en el futuro. No sé en qué momento me di cuenta que mi vida carecía de todos esos conceptos que ahora como valoro mucho, pero apenas que me di cuenta como que hice lo que pude para cambiar y lo logré, o sea, comencé a estructurar mis días y tener conceptos de como que metas y tareas y a organizar mi vida y desde entonces creo que me ha servido más que otra cosa en la vida, es como que organizar mi día, organizar mi semana, tener metas en el futuro, pensar en el futuro, tanto como en el día a día. Entonces, en este podcast vamos a hablar de lo que hacemos para organizarnos, aunque suena muy aburrido, o sea, es un tema muy valioso de qué hablar, porque al final creo que hay un libro que se llama así como cómo viven los exitosos o cómo piensan
los millonarios o algo así. Es como que hay que tener muy presente la manera en la que vives el día a día y también cómo piensas en el futuro, porque eso te puede cambiar la trayectoria de tu vida, bueno, según como yo veo. Sí, cierto. Y esa falta de estructura, no, claro, a todos nos pasaba en un punto, pues como que llegas a la vida y como que no sé, es como, no sé, si decides entrar a la universidad, pues tienes unos horarios o tienes, digamos, como, no sé, algunas actividades que quieres lograr y no sabes cómo organizar tu día, no sé, hacer ejercicio, a mucha gente le cuesta trabajo empezar, ¿sí? Y cuando empiezas, pues ya después coges el ritmo y es algo muy bueno para tu vida y algo que no puedes dejar. Nos pasa creo que a los dos, pero al principio es como difícil empezar ese proceso de tomar esos hábitos y vencer esa inercia que te ocasionan los hábitos, ¿no? Entonces, digamos, tú no tienes estructura en la vida, sino la estructura que te condicionan desde niño, ¿no? En el colegio o en el high school o en el college es como horarios, clases, cosas claras que tienes que hacer, actividades, todas tus actividades están organizadas con un horario. Y de repente sales como de esas estructuras y boom, quedaste sin un orden, ¿no? Sin un norte, sin una organización, ¿no? Pero igual quieres lograr cosas, ¿no? Porque creo que todos queremos como ser felices, exitosos, tener dinero, ¿sí? Claro. Y pasa que entonces quedas como perdido porque antes tenías una estructura muy concreta, muy clara y después ya no tienes nada. Sí, eso es como que la gran revelación de todos que recién se graduaron de la universidad o del colegio. Es como que, ay, es que a mí me toca organizarme. Y por eso siempre digo como que la mejor época de la vida es la universidad, porque primero tienes libertad de como que hacer lo que quieras, pero tienes a alguien que te está mandando qué hacer, que te está guiando, que te dice como que tenés que asistir a esta clase en la mañana y luego una clase en la tarde. No tienes que crear una rutina, no tienes que como que formar un concepto de cómo vas a pasar tu tiempo. Y eso es como que la gran tarea, o sea, como que si a mí me dicen, Zach, tienes que hacer eso, pues tienes que hacer eso el lunes y eso el miércoles y eso el jueves. Y al final de hacer eso vas a ser exitoso, o sea, cumples con ese horario y vas a lograr cosas buenas. Yo lo hago. Ahora, pues, o sea, suena increíble, o sea, tan solo tener que cumplir, seguir direcciones. Ahora, la dilema que yo tengo es que tengo que pensar en lo que debo mandarme a hacer el lunes, o sea, en lo que tengo que obligarme a hacer durante la semana, los hábitos que debo realizar, y también los hábitos que se basen en evitar cosas también. Entonces, eso es como que ese concepto no nos educan mucho de eso. Yo creo que o sea, serían de los más útiles lecciones del colegio, si podrían decir como que, mira, en algún momento tenés que saber cómo manejar tu tiempo porque del contrario, sufres, o sea, sufres en la vida, Claro. no logras cosas, o sea, como estancas. Sí, sí, no, y nunca pasa, ¿no? Porque en el colegio lo que te enseñan es como tienes que seguir órdenes. Tú pasas del colegio a la universidad, otra vez sigues órdenes, sigues unas rutinas y después pasas de la universidad al trabajo, si eres de pronto una persona que busca un trabajo, una posición, un puesto, y ahí es lo mismo, sigues órdenes de tu jefe, sigues unos horarios, sigues unas directrices y así hasta que te mueres, ¿sí? Entonces la gente, ya antes pues era, no sé, la religión de pronto muy fuerte que les decía el domingo toca ir a misa y toca rezar ciertos días. Ahorita en Colombia estamos en Semana Santa, entonces la gente eh, que es muy creyente está haciendo como sus temas, pero todo el tiempo te están diciendo qué hacer, ¿no? Nosotros que pues tenemos negocios, que somos independientes, que tenemos empresas, que pues es completamente diferente, ¿no? Porque es como tú tienes que todos los días mandarte a hacer todo. Sí, Y es más duro porque es como, bueno, si no hago las cosas bien, pues no voy a tener nada. Si no hago las cosas bien, no voy a tener plata y mi negocio no va a crecer. Si no hago las cosas bien, no voy a, sí, yo no tengo jefe, digamos, ¿sí? Mi jefe soy yo, mis clientes y mis socios, pues porque son los que me empujan a hacer las cosas y me dicen cómo hay que hacer esto y yo en determinado caso también soy el que exijo, dependiendo de los roles,
pero de resto nos toca a nosotros hacer las cosas, ¿no? Por nuestro lado. Sí, sí. Y complicado. Bueno, y para los oyentes que tal vez escucharon eso y dijeron, bueno, yo tengo un trabajo, así que ese podcast no me va a servir. No, no es así de sencillo, porque bueno, lo que yo puedo notar es que cuando yo estaba en la universidad, yo al último año logré organizarme muy bien, o sea, sentí que me había organizado y eso se basaba en el hecho de que tenía que hacer cosas para otras personas, entonces el tiempo que yo tenía para hacer las cosas para mí era muy limitado. Y hasta hoy día nunca he tenido una rutina tan fuerte como el que tenía en la universidad, donde yo me levantaba a las 7 a.m. a meditar y luego ir a hacer ejercicio. Eso lo hacía constante porque tenía que comenzar a estudiar tipo 8 de la mañana, entonces bueno, eso es un gran tema que tenemos que, pues, que vamos a anotar, es como que ponerte plazos, o sea, ponerte plazos es alguna, pues, estrategia de manejar el tiempo como primordial y como persona que tiene su propio negocio o persona empleada, es esencial que te pones plazas en el día para cumplir con ciertas tareas, porque del contrario no los cumples. O sea, bueno, Sí, según total. lo que yo he visto. No, y digamos cuando eres, no sé, tú puedes ser empleado de pronto y puedes, digamos, estar muy contento con tu trabajo, pero quieres hacer otras cosas en tu día, ¿no? Entonces, por ejemplo, quieres, no sé, hacer ejercicio porque estás gordo, ¿sí? Quieres comer mejor, entonces quieres dejar de comer comida chatarra todos los días. Quieres dejar la adicción que del capítulo uno a los teléfonos, por ejemplo, ¿sí? Entonces quieres dejar esta adicción porque te sientes un poco mal, te sientes un poco deprimido o un poco ansioso, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas empiezas a hacer en tu día que hagan que te sientas mejor, ¿sí? Entonces, puede ser que sean las exigencias de tu negocio o tus exigencias que tú te pones, o exigencias externas, pero siempre vas a tener tú que organizar el tema, ponerte esos plazos, organizar las actividades que haces en el día, ¿no? Sí, sí, es de lo más valioso cosas que uno puede aprender. Digamos que aunque tengas un trabajo y tenés que cumplir para tu jefe, si comienzas a adaptar una mentalidad de un jefe, o sea, en cuanto a eres tú quien maneja el tiempo, como que tienes que aprender a manejar tu propio tiempo. Ahí puedes ir evolucionándote a tal punto que creas tu propia empresa de aquí en 5 años. Porque, ¿qué es lo que hacen las empresas exitosas? Bueno, vamos a mirar a la empresa que tal vez conocen, no sé si han visto esta imagen, pero digamos que yo soy muy fan de Apple, porque ellos todos los años tienen un plazo, una fecha en el que van a lanzar nuevos productos. Y es muy interesante lo que está pasando ahí porque en parte es, o sea, todos los años pues están siendo motivados por dinero y eso es un motivo legítimo, puede ser malo o bueno, pero es un motivo legítimo. Pero también al que Apple todos los años dice que por esta fecha tenemos que haber evolucionado lo que estamos haciendo, o sea, el producto que estamos ofreciendo al mundo, estamos evolucionándonos. Todos los años vamos a mejorar, vamos a incrementar la tasa de evolución de nuestros productos. Entonces, o sea, como persona que es empleado, puedes ver qué es lo que hacen los grandes y como que compararte a ti y como que qué tal donde tú siendo empleado, por ejemplo, dices como que de aquí en 3 años yo voy a lanzar mi primer producto, voy a lanzar mi negocio. No sé de qué se trata, pero yo tengo que como que ir formando eso de aquí en 3 años. Eso es la mentalidad de empresas exitosas, del éxito, según como yo lo veo. Esa mentalidad es primordial y se trata de una mentalidad más que un hábito en particular o una rutina en particular. Es como que tener la mentalidad de crecer. Sí, siempre. Y eso es algo que tampoco nos enseñan en la escuela.
y de pronto tampoco un poquito nuestros papás, y es como que todo está aquí, ¿no? Todos tus hábitos, todo lo que sale en tu vida está en la cabeza, está en tu mente, tú lo puedes crear, lo puedes destruir, ¿sí? Tú puedes amanecer en los días y eso es algo que nos pasa o nos ha pasado mucho y es como, no sé, pasa por ejemplo con las redes que hablamos tanto, ¿sí? Siempre dices como, no, pues que las estoy viendo y veo gente más linda, más exitosa que hablamos el otro día, Ujú. o siempre estoy pensando en lo que tiene el otro y no lo que tengo yo, o siempre estoy pensando que, no sé, soy feo, soy pobre, no tengo nada, nací en un, no sé, aquí en Latinoamérica, pues a veces nacemos en hogares que no son tan exitosos, que nos toca un poco más difícil, ¿sí? Y pues en Estados Unidos también pasa con mucha gente que nace en condiciones difíciles, pero que al final todo está acá, ¿no? Que tú puedes transformar esas cosas que haces con tu vida y cuando empiezas a crear esas rutinas, que es algo que a mí también me ha sorprendido mucho, las cosas empiezan a fluir, ¿no? Y empiezan a crecer y te empieza a ir bien y empiezas a obtener las cosas que quieres, ¿sí? Entonces yo no sé, yo siento que ahora que hablaste de eso de las empresas, a mí me pasó mucho eso, ¿sí? Nadie en mi familia había creado una empresa nunca, ¿sí? Nadie, nadie, nadie. Y todo, yo le decía a mis tíos, le decía a mi mamá, a mi papá, y pues no entendían qué era esto, ¿sí? Era como, le decía a mis amigos y todos me decían como, no, esto es imposible, o sea, usted no puede tener eso, usted no tiene plata, no nació en un hogar rico, su familia no tiene empresa, ¿cómo va a hacer esto, sí? Y obviamente fue como de tanto ir, de tanto buscar, varios años probando, intentando, fracasando, perdiendo hasta que lo logré, ¿sí? Pero digamos fue obviamente un tema de mucho tiempo, de mucho trabajo, de muchos aprendizajes, ¿sí? Entonces siento que y es como la mentalidad, ¿sí? Como que en un punto yo dije, no, voy a buscar un empleo, es lo que hace toda mi familia, ¿sí? Pero si logras, digamos, transformar eso y seguir creyendo e ir mejorando, pues lo vas a hacer. Mi consejo, digamos, es como hacer algo pequeño, ¿sí? Ujú. Empezar por algo pequeño, ¿sí? Si ves que estás como, no sé, estancado, que no te gusta hacer ejercicio, que quieres montar tu negocio, empieza con un pequeño cambio en tu vida, ¿sí? Entonces, sal a caminar 10 minutos todos los días, pero hazlo todos los días, o camina media hora todos los días mientras hablas con tus amigos, ¿sí? Pero haz un pequeño cambio y no te rindas, ¿sí? Porque todo está aquí. O sea, uno yo sí creo que puede lograr lo que uno quiera, ¿no? Sí, sí, y un gran ejemplo de eso, de comenzar con algo pequeño, es algo que a mí me llegó a impactar mucho, porque me di cuenta que muchas veces yo no hago nada en vez de hacer algo, porque lo que quiero hacer es muy grande, entonces termino haciendo nada. Y pues es un gran ejemplo, o sea, esos son como que las entradas de mi journal, o sea, mi diario, como que yo escribo al día bueno, procuro escribir al día. Sin embargo, como notarán, como que es un poco complejo, yo tengo como que muchas ideas en estas páginas, entonces, hace como 5 días que no escribo en esto. Está muy mal y es un testigo de que hay que enfocarte en hacer la actividad y no de qué tan profunda sea tu participación en la actividad. Eso es una fundamental de los hábitos, como que tienes que hacer el hábito. O sea, no es tanto de que sea lo mejor. O sea, si quieres trabajar en la parte de, qué sé yo, quieres ser artista y quieres como dedicarte a ser artista y quieres ser el mejor y todo eso, pues se comienza no con pintar tu mejor obra. Es más bien como que tendrías que comenzar con pintar 5 minutos en el día y hacer que eso sea parte de tu identidad, que sea parte de tu rutina, porque al contrario, o sea, como que a veces como que no hacemos nada porque lo que queremos hacer es demasiado fuera de nuestro alcance, pareciera demasiado trabajo para lograrlo. Entonces, eso es o sea, en cuanto a los hábitos, eso es algo de lo que yo estaría notando mucho, como que hacer cualquier cosa es mejor que no hacer nada. Y es casi imposible construir un edificio en un día. Entonces, eso es algo que hay que tener muy presente. No es lo que logramos en un día, es lo que logramos todos los días a través de los años. Eso es la perspectiva que tenemos que tener muy presente. Sí, siempre. Y ese hábito pequeño, pues, como tú dices, se va
acumulando y va logrando algo más grande, ¿no? Entonces es como que de pronto al principio no te gusta, ¿sí? Entonces tú, digamos, dices, bueno, quiero ponerme en forma, quiero ir al gimnasio, quiero ser artista, pero es que a los artistas les va mal, ¿sí? O quiero ser youtuber, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo lo hago? Porque no tengo un solo seguidor, nadie me conoce, ¿sí? ¿Qué voy a hacer, sí? Pero tú empiezas con una sola cosa, empezar a hacer algo, y ir al gimnasio 2 veces a la semana por lo menos, ¿sí? O hacer flexiones de pecho 10 veces al día, 10 flexiones al día en la primera semana, ¿sí? Y empiezas a ver que, bueno, que tu cuerpo te duele al principio, que sientes los músculos, ¿sí? Al principio no te gusta tanto, dices, ¿yo por qué hago esto? Eso no me sirve para nada, ¿sí? Pero a la semana, 2 semanas, 3 semanas, lo empiezas a hacer y empieza a gustarte, ¿sí? Entonces empiezas a ponerte audífonos para escuchar música mientras entrenas, ¿sí? Te empieza a gustar salir a caminar, te empieza a gustar dibujar concentrado lo más que puedas, ¿sí? Te empiezan a gustar esas cosas, ¿sí? Y es cada vez más difícil dejarlo, ¿sí? Entonces tienes como una inercia que te obliga a seguir con esos comportamientos y te empieza a gustar, ¿sí? Claro. Un gran ejemplo como anecdotal es si ves el canal del youtuber más grande de el más grande de Estados Unidos, casi el más grande del mundo, se llama Mr. Beast. Y hay videos como motivacionales donde se documenta el progreso de este youtuber. Y él comenzó haciendo videos todos los días y lo hacía muy constante, pero los videos eran muy, o sea, muy sencillos, muy básicos, o sea, casi no tenían un presupuesto. Entonces, muchas veces los videos que él hacía era como que él ahí como que hablando sobre el gráfico de un videojuego. Eso fue como que todo lo que él hizo. Pero ahora verás, o sea, él tiene un presupuesto de más de $1 millón por cada video que él hace. O sea, es increíble el nivel de escala que él ha logrado. Y una parte de su éxito se debe en el hecho de que él estaba participando en una actividad diariamente durante años antes de lograr tener éxito. Y eso yo creo que como que hay tanta motivación que se puede sacar de este ejemplo. Pero es básicamente como que al iniciar con un hábito, o sea, hay que entender que al primero no va a ser fácil y no va a ser divertido, y los frutos de este hábito no se verán de una semana al otro, ni siquiera de un mes al otro. En muchas ocasiones en el libro, una de las citas que más me encantaron de ese libro era del bambú. O sea, como que sembras el bambú y el bambú no se sale de la tierra durante 5 años. Al día siguiente, sí. Sí, o sea, entonces hay que entender que todo lo que hacemos ahora, lo más importante de todo ese podcast es que lo que haces hoy no te va a afectar mañana. O sea, lo que haces hoy te va a afectar de aquí en un año. Y no somos capaces de tener ese concepto muy presente. Muchas veces como que no lo vemos. Es como que, bueno, yo quiero tomar este fin de semana porque quiero divertirme, y como que, qué mal, o sea, qué mal me podría hacer. O sea, no me va a hacer mucho daño porque es como que un fin de semana de tomar, pero no estábamos pensando en que al hacer una actividad o no hacer una actividad nos cambia la trayectoria de aquí en una semana, un mes, un año. O sea, esa mentalidad junto con la mentalidad mentalidad empresarial son cosas que hay que adaptar antes de pensar en como que las cosas particulares que uno tiene que hacer al día. Sí, y muchas de esas cosas pequeñas también te van llegando a un hueco, ¿no? Entonces, digamos, tú no sé, sales todos los fines de semana y tomas, ¿sí? Entonces, de pronto en esas cosas hay unas peleas en las fiestas, ¿sí? Entonces te golpearon y al día siguiente te sientes mal. Obviamente esos 2 días son de guayao y te peleas con tu novia y no haces ejercicio nunca y comes mal porque estás obviamente pues durmiendo mal, comiendo mal, y todo esto se va acumulando, ¿sí? Entonces, así como para los hábitos buenos las cosas se van acumulando, para los malos también.
Entonces, no sé si de pronto has tenido como un momento duro en tu vida, digamos, donde has estado como muy deprimido, muy triste. Yo realmente trato de salir rápido de esos momentos, como de no pensar en eso y volver a enfocarme. No he durado como tanto tiempo, obviamente han habido épocas duras, difíciles en mi vida, pero he tratado como de salir rápido. Pero a veces veo cuando he estado triste por cosas que le han pasado a mi familia, por, no sé, algún amigo que perdí, por algún problema que tuve, pues que si uno se queda en ese estado, haciendo las cosas mal, que duermes hasta tarde, que te acuestas muy tarde viendo el teléfono o perdiendo el tiempo haciendo cosas, que no haces ejercicio, que no entrenas, que comes mal, todos esos pequeños hábitos que haces pues te van hundiendo más, ¿no? Es como que te van metiendo más en el fondo, ¿sí? Entonces, y lo mismo con los buenos, tú empiezas a hacer los buenos y como que uno te va llevando al otro y te van gustando y te vas sintiendo mejor, ¿sí? Entonces, no sé si te ha pasado a ti en ese caso, pero yo lo he sentido muy así. Sí, no, obvio, o sea, yo soy un gran ejemplo del fracaso. Entonces, como que cuando yo tenía, yo creo que cuando yo tenía 18, 19, 20 años, no, un gran ejemplo. Yo tenía 6 meses en Australia, yo hice un intercambio en Australia y la verdad no estaba pasando por un gran momento porque había recién salido de una relación que era mi primera relación, formaba mi base de identidad, como que yo cuando me imaginaba en el futuro era como con esta mujer. Entonces cuando terminó esta relación, lo único que supe hacer en aquel momento era como que tomar y como no me sabía querer y apreciar solo. Entonces otro tema para otro podcast, pero básicamente me la pasaba en la joda, como dicen en Argentina, en la rumba, y me hice mal. Ahora que le veo, o sea, me arrepiento mucho porque yo tenía 6 meses en Australia para experimentar cosas, para compartir tiempo, y yo perdí no solamente como que los viernes, pero también los sábados en la mañana, porque yo estaba tanto en este hueco, en esta onda cerebral de salir y de rumba y de trago y de como que no, ni siquiera estar presente, porque estaba borracho, yo estaba tan llevado por esa sensación que yo siento que yo perdí mucha de lo que podía haber vivido en Australia debido a como que ese ciclo, ese como rutina de mi vida, lo cual era como que salir a tomar, emborracharme. Perdí mucha plata y mucho tiempo y como que eso es un ejemplo muy concreto de como que tenía 6 meses, apenas 6 meses para disfrutar de Argentina, digo, de Australia, y lo que hizo era tomar demasiado y perdí como que mínimo un mes de todo el tiempo que yo tenía en Australia, pues en un estado de embriaguez o de resaca y con el día siguiente como que sin ser capaz de aprovechar del tiempo. ¿Y cómo te sentías? Me imagino que te sentías muy malo, ¿no? O sea, Sí, no, o sea, yo había como asumido una identidad que yo, o sea, yo era el que más fiestaba, como, y no, yo no soy así, pero en aquel momento como que era un, qué sé yo, como que un circuito que no se podía, un ciclo de retroalimentación de alguna forma, como que no pude dejarlo. Entonces, como era un poco mal esa experiencia. Lo bueno es que, como con todo en la vida, se puede cambiar la trayectoria y eso es lo que logramos hacer y eso es lo que logré hacer. Eh, pero este podcast, por ejemplo, me hubiera venido muy bien en aquella época de mi vida porque hay que entender como que sí, se siente bien salir y tomar. Muchas personas les gusta eso. O sea, no hay que negar eso. Muchas personas disfrutan de esa actividad, pero cuando logras hacer algo que te apasione, algo que te incentive a ser mejor, algo que con lo que puedes disfrutar con tus amigos todos los días y no solamente el fin de semana, o sea, eso es como que de las formas más primitivas de disfrutar de la vida. sí, y es que a veces no nos damos como el trabajo de hacer el esfuerzo por algo y tener la satisfacción, ¿no? Entonces es como que todas las cosas grandes y buenas pues vienen con un esfuerzo, ¿sí? Así sea pequeño, así el hábito sea pequeño, tienes que hacer un esfuerzo, ¿sí? Tienes que hacer el esfuerzo de salir a la calle,
de correr, de levantar pesas, si quieres, no sé, volverte más grande, más saludable, más fuerte, de comer mejor para tener el cuerpo que quieres, de pintar si lo que quieres es ser artista, de hacer las cosas. Entonces, como que hoy también siento que es como todo el tiempo estamos como, no sé, saltándonos el esfuerzo para llegar al placer rápido, ¿sí? Como para llegar a la satisfacción, ¿sí? Y eso también te va hundiendo en esos huecos de no logro nada porque no estoy haciendo algunas cosas en mi vida que debería hacer. Sí, un gran ejemplo de eso es como que, ¿por qué la gente toma? Porque la gente quiere sentirse bien al instante. O sea, como que es un gran ejemplo. Cuando estás conociendo a una mujer o un hombre en un ambiente romántico o algo así, muchas veces en una fiesta o en una salida alguien toma más vino de lo que se debe. ¿Por qué? Porque al conocer a una persona toma tiempo. Al sentirse cómodo con otra persona toma tiempo, pero la gente en la primera cita muchas veces toman vino y a veces se exceden porque como que quieren llegar a ese momento donde como que se siente cómodo con esta persona. Y eso es un gran ejemplo, o sea, como que no, para sentirse bien con una persona se requiere tiempo, se requiere momentos incómodos. Entonces, hay que entender eso y como que no hay que, o sea, hay que disfrutar del trabajo y como que sentirse incómodo durante un tiempo para luego sentirse mejor. Y si no estás dispuesto a hacer el esfuerzo, como que muy probable nunca llegarás a tener como que, llegas a tener el momento donde disfrutas del fruto de tu labor, porque nunca existe la labor. Exacto. Sí, y esto para todos los hábitos funciona, ¿sí? Pero es más chévere ese, por ejemplo, cuando dices lo de conocer a una persona, es más chévere realmente como romper esas barreras de manera más natural que a veces, no sé, por ejemplo, con el trago, ¿sí? Porque con el trago, pues de pronto la rompes por un momento, pero no te acuerdas, no hiciste buena conexión, tienes, sí, o sea, llegaste de pronto, no sé, lograste como salir a bailar con ella, darle un beso, no sé y fue una noche loca, lo que sea, pero al día siguiente ni te acuerdas, no la conoces bien, te sientes mal al día siguiente y así pasa con todo. Entonces duras todo el día viendo Netflix. Pues sí, es placer instantáneo, el primer capítulo es chévere, pues ya después los otros pues ya no son tan chéveres, necesitas estar mirando el celular, ¿sí? Entonces te pasa con todo. Pero cuando haces un hábito bueno, no sé, hacer ejercicio, leer, pues son hábitos que te cuestan más trabajo y que cuando los terminas de hacer dices, uff, chévere, logré hacer esto. Y tu vida se siente mejor. No sé, es una sensación inexplicable, ¿no? Sí, un gran ejemplo, cuando yo tomaba tanto en la universidad, yo hice mi especialización en literatura inglesa, bueno, en inglés, por decirlo así. Y yo, Ingleses. sí, por tomar, gracias, por Sí. tomar tanto, en la universidad me costaba mucho leer y no, ni me di cuenta de eso. O sea, como que cuando yo me puse a leer un libro, mi comprensión del libro o sea, era peor de lo que tenía que ser por todos los malos hábitos que yo tenía. Cuando yo dejé de tomar, o sea, como que yo pude disfrutar más del proceso de leer. Entonces hay que entender que todos los hábitos, los buenos, iguales como los malos, te llegan a afectar de forma inmediata, pero también de largo plazo. Entonces, si llevas un hábito muy mal, que es muy presente en tu vida, digamos que como que tienes el hábito de, qué sé yo, de pasar como todos los fines de semana haciendo alguna actividad que no es muy buena, digamos que tomando o viendo Netflix todo el día o qué sé yo, comiendo comida muy mal, no estás perdiendo solamente del sábado, estás perdiendo de tu desempeño en otras actividades durante toda la semana. Entonces, bueno, los hábitos son muy importantes. Creo que lo hemos dejado muy claro. Entonces, Carlos, ¿cuáles son los hábitos que tienes actualmente, que te sirven, que los puedes mantener, que dices como que eso sí, voy a seguir con eso? Bueno, primero pues hacer ejercicio, digamos, es algo que pues yo llevo ya como 50 semanas sin parar.
Digamos, hago unas semanas de descarga, que son como semanas donde estoy más relajado, pero entreno entre 4 y 5 veces a la semana. Entonces, ya no lo puedo parar, o sea, ya es como mi hábito siempre, ¿sí? Entonces, este es uno muy importante. Otro que estoy haciendo es como hacer unas meditaciones cortas de 10, 15 minutos, ¿sí? Con esto de Wim Hof. Entonces estoy haciendo como esas meditaciones y ya las llevo haciendo 3 semanas y me han gustado, ¿sí? Otro que llevo como año es el del que hablamos el podcast pasado, y es el ayuno. Entonces también ya llevo haciendo ayuno como 1 año y medio más o menos, un año larguito. Bueno, realmente como un año. Ahora calculando bien es como un año. Y es un hábito que me ha gustado muchísimo, que me ha hecho sentir mucho mejor, más vital. También me suplemento, entonces tomo, no sé, creatina para mejorar la recuperación muscular, vitamina D cuando no tomo el sol. Eh, y bueno, y trabajar como en unos horarios, como con unas metas, unas tareas claras y como con unas rutinas claras. Esos son como los que tengo ahorita, muy, muy presentes, que ya no puedo dejar y que he ido organizando y me han ido gustando, ¿sí? Muy ¿Tú, bien. tú cuáles tienes ahorita? Bueno, antes de que te contesta, un ejemplo que es bueno que todos entiendan. O sea, por ejemplo, si quieres comenzar con el hábito de hacer ayuno durante 12 horas en el día, una forma de hacer que ese hábito se realiza más fácil o con menos resistencia, con menos fricción, es que evitas dormir en una panadería. O sea, por ejemplo, eso sería algo como que algo que podemos entender que nos va a mejorar nuestra habilidad natural de participar o evitar participar en ciertas actividades. Entonces, si te gustaría evitar, qué sé yo, ver Instagram o ver Netflix los sábados, sería bueno que no duermas con un equipo en las manos donde tendrías acceso a esas cosas. Nuestro ambiente influye mucho en nuestra participación en actividades. Entonces, lo que yo hago personalmente, ya que me gusta hacer ayuno, es que no tengo comida en la casa. O sea, eso puede ser muy extremo y puede ser que como que se asustan mucha gente, pero yo personalmente como que no tengo comida en la casa porque si la tengo es más fácil que la como. Es igual, o sea, como que si quieres evitar el chocolate, no hay que pasar todo el día en una tienda de chocolates. O sea, hay que tener muy presente que cómo está nuestro ambiente nos influye y nos llega a optimizar procesos y también dañar procesos según cómo esté estructurado nuestro ambiente. Entonces, yo en esos días, en cuanto a mis hábitos, tengo que es escribir. Me encanta escribir todos los días, me encanta escribir, o sea, desconectarme de todo. Escribir sobre las metas en el futuro, o sea, las tareas que tengo presente, conceptos, ideas que quiero tener presente todos los días. Eso es bastante importante para mi desarrollo personal, para sentirme bien, para sentir que yo tengo una base. Entonces, eso de escribir como que me ha servido mucho. Es un hábito que pues le voy dando más y más prioridad y como que lo voy manejando porque no es natural que lo haga. O sea, como que eso no solamente evitar, pero también participar en una actividad. Entonces, lo de escribir le veo demasiado importante. Eso es un hábito que yo tengo que pues siempre quiero seguir con él. A ver, otro hábito que yo he comenzado hace poco es, a ver si logramos que se vea. Acá, sí. Entonces yo tengo un pizarrón, un tipo de forma de anotar cosas importantes que quiero tener presente. Eso es más bien como que adorno al ambiente. Digamos que yo al tener eso, por ejemplo, yo normalmente yo tengo un tablero para escribir todas las tareas que yo tengo que realizar, que yo tengo muy presente. Entonces yo borré eso para que vieran que les puede servir tener una lista de tareas, pero muy grande, muy presente, para que siempre lo tengas presente en tu ambiente. Y luego yo tengo otro donde yo escribo como que cosas más
digamos que más abstractos, como que valores, ideas, estrategias y también metas. Entonces, sí, cuesta, o sea, tenés que comprarlos. Pero, o sea, al cambiar tu ambiente, a hacer como que, a que te genera, que te impulsa a actuar o dirigirte en cierta dirección, te va a servir mucho. Eh, entonces, eso es algo que yo diría que son hábitos que yo voy formando, que son nuevos, pero en medida que yo los tengo presente, como que me sirven bastante. El hábito de despertarme en la mañana e ir caminando primera hora es algo que estoy comenzando. El hábito de no tener acceso a mi celular en mi habitación en la noche es una nueva que me está sirviendo. El hábito más largo que yo tengo es como que el de ir al gimnasio. Eso es algo que pues siempre yo he tenido pues muy presente en mi vida. El hábito de evitar el desayuno es algo que yo he tenido hace años. El hábito que estoy comenzando, que es muy difícil, es pensar en el futuro, en como poner metas personales en el futuro. Eso sí son hábitos que pues estoy, o sea, no es que yo pueda decir que los he tenido toda la vida, porque si donde las tuvieras ya sería millonario tal vez. Entonces estoy como comenzando con hábitos de millonarios porque quiero llegar ahí, pero no lo he logrado todavía. Sí, eso es un proceso, ¿no? Pero Sí, uno va viendo que va logrando sus cosas poco a poco, ¿no? Todo es como lo que hablábamos del bambú, ¿no? Lo vas sembrando, le echas agua, le echas agua, le echas agua por mucho tiempo hasta que un día empiezas a ver que salió una hojita, ¿no? Salió, no sé, cómo crezca esto, pero en cualquier planta pasaría. sí, Pero sí, esos hábitos son muy chéveres, muy importantes y al final de cuentas como que tú ves todos los resultados en todas las áreas de tu vida, te sientes mejor, más tranquilo. Estos que mencionaste de escribir están súper, yo pues también tengo una libretica donde escribo un montón de vainas, pero también no lo hago tan regular, me gustaría hacerlo más regular, ¿sí? Como hacerlo más común. Entonces yo tengo acá mi cuaderno, bueno, no se alcanza a ver, pero bueno, ujú, lo tengo y también escribo todo el día ahí un poco de lo que se me va ocurriendo, pero sí te ayuda como a enfocarte, ¿no? A crear ese tipo de cosas. Y lo otro que pienso también es que uno tiene como que ir probando y variando las cosas, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, este libro del Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, yo me lo leí. Todo el mundo se levanta en ese libro a las 5 de la mañana y tuve mi hermano que estuvo como 6 meses levantándose a las 5 haciendo todas las rutinas que dice el libro. Bueno, me parece bien. sí, Pero digamos a mí pues me costó un poco de trabajo, ¿sí? O sea, no me preguntes por qué. A mí me funciona más irme a la cama más tarde a las 11, porque la clave de levantarse a las 5 es acostarse a las 9 10 de la noche. sí, Pero yo soy productivo de 9 a 11. sí, Entonces, probé, digamos, cambiar un poco el tema. Entonces me acuesto 11 de la noche, obviamente me desconecto de teléfono todo y al día siguiente me levanto por ahí a las 7 7 y media y a esa hora estoy perfecto, ¿sí? Entonces arranco mi rutina, sé qué tengo que hacer, salgo y tomo el sol, un rato estoy también haciendo eso un poco, pero es como ir probando, ¿no? No es como que las mismas cosas que te funcionan a ti me van a funcionar a mí, ¿sí? Son como cosas que van a ir cambiando, ¿sí? Y sí. que posiblemente a ti sí te guste levantarte a las 4 de la mañana, como lo hacía mi abuelo, pero yo no voy a poder, ¿sí? Sí, Y otro me va a decir que sí, ¿no? sí, Otro oyente nos va a decir perfecto, yo a las 4 lo hago perfecto, ¿sí? sí. Es como mi padre también se levanta a las como 4:30 de la mañana, no sé cómo lo hace. Yo ni ganas tengo de hacer eso. O sea, como que me gustaría levantarme unos como 30 minutos antes de lo que me estoy levantando ahora, optimizar los procesos y todo eso, pero eso, bueno, hay dos cosas que podemos sacar de eso. Primero es como que es bueno juntarte con personas que también tienen rutinas, porque ahí como que se motivan y como que se hablan y como que, o sea, como que nos obligamos a ser constantes y cumplidos. Pero por el otro lado es que también te das cuenta que la rutina que más le conviene a Carlos seguramente no me va a convenir tanto a mí. Entonces como que cada uno está encargado de optimizar
su proceso. Y como que al suponer que un proceso que está optimizado por otra persona te va a servir, no es correcto. Y ese es el gran problema que yo tenía con el concepto del club de las 5 de la mañana, es que como que él ha encontrado algo que le sirve a él. No terminé de leer el libro, entonces mala mía por si lo estoy resumiendo mal, pero él terminó de leer, él estaba diciendo como que, bueno, eso es lo que me ha servido a mí, y pues óptimo, increíble que le ha servido a él, pero hay que tener presente que lo que le sirve a otra persona igual es en toda la vida. Algunas personas realmente benefician mucho del café, o sea, como que les sirve mucho. Yo creo que mis padres son un ejemplo, yo soy un ejemplo, antes de que o sea, ya no lo puedo tomar porque me hace daño al corazón. O mi tía, por ejemplo, toma vodka en la noche, pero ella tiene 82, creo que tiene 82 años, toma café en la mañana y vodka en la noche, y es de las personas más productivas que yo he conocido, y como que la admiro, pero tampoco puedo hacer lo que ella hace, o sea, simplemente como Wow. que ella ha encontrado el sistema que le sirve y como que buenísimo. Hay que encontrar el sistema que te sirve a ti también. Sí, y eso es probando. Yo sí creo que uno en la vida tiene que probar cosas, ¿no? Obviamente, ojalá lo más saludables posibles, pero también siento que en algún punto de la vida todos probamos cosas que son malas, ¿sí? No sé, hay gente que hace drogas, o prueba mucho licor, o prueba, no sé, mucho contenido para adultos, o prueba muchas cosas que pues al final no te van a hacer crecer y no te van a sentir bien. Que yo no diría, bueno, son malas o son buenas, ¿no? Porque pues no sé, si a una persona le funciona tomar licor todas las noches, pues está bien, ¿sí? Yo tengo amigos que fuman marihuana, a ellos les funciona para dormir y duermen perfecto y son personas normales, productivas, perfectas. A ellos les funciona, ¿sí? A mí no, pero es como ir probando qué cosas te funcionan a ti, ¿sí? Y como hacer esas pruebas en la vida, obviamente con unos parámetros como de no, digamos, no caer en conductas que sean autodestructivas o te vayan a cambiar, pero cuando tú empiezas a probar estas cosas, empiezas a ver que las cosas mejoran, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, si no puedes dormir, pues la recomendación que a mí me han hecho, valídenla con su médico, es como toma melatonina, ¿sí? Entonces esta es como una hormona natural. Lo que dices tú, no tener el celular pegado en el lugar donde estás, ¿sí? Entonces como prueba cosas y ve cambiando tu ambiente también para que sea más fácil hacer estos hábitos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ya hace rato no estoy viendo Netflix porque ahora estoy leyendo, ¿sí? Entonces, como que estoy leyendo y estoy leyendo y estoy leyendo y estoy como obsesionado leyendo en las noches y ahí me quedo dormido y duermo perfecto, ¿sí? No estaba durmiendo bien, estaba durmiendo como 6 horas nomás. Entonces probé una cosa chistosa pero que funciona y es como mover la cama como unos centímetros adelante del espaldar de la pared, ¿sí? Para que la cama solo sea para dormir, ¿sí? No para Mm. ver el teléfono, no para hacer otra cosa. Eso se me ocurrió y lo hice y me ha funcionado bien. Entonces me acuesto a 11, 11 y media, pero sé que al cuarto, pues no voy a recostarme, a sentarme, a mirar el teléfono, a estar en el laptop, no. Llego ahí, apago la luz, me pongo a leer y estoy acostado listo para dormir, ¿sí? Entonces como que cada cosa de tu ambiente y cada cosa que cambias y que pruebas te va haciendo mejor o peor, ¿no? Sí, y eso es algo como que también hacen los negocios grandes, como que miden el efecto, o sea, como que hay que tomar medidas, o sea, ¿cómo vas a ver si este hábito te está sirviendo? Pues, o sea, lo compares, o sea, compares cómo te sientes, comparas tu productividad, lo que has logrado, los resultados de esa semana con la semana pasada, o sea, hay que estar presente, hay que tener presente todos los cambios que llegas a hacer en tu vida para poder como saber si te sirven. Un gran ejemplo de eso es como que, bueno, yo he hablado con muchas mujeres de ese tema, y resulta que a una mujer puede consumir contenido para adultos y como que no le genera mucho un hábito, una rutina o algo así. Yo creo que las mujeres en ese caso suelen ser
muy capaz de controlar ese aspecto de su vida personal. Pero yo he visto muchos hombres, o sea, los foros del internet y todo eso, que están en contra de eso, como que dicen como que todo ese contenido para adultos está muy mal, como que no, ni quiero como consumirlo, como que voy a alejarme lo más posible de todo eso. Entonces es un gran ejemplo de que, o sea, hay que saber lo que a ti te hace bien, puede ser que le hace mal a una persona, o la actividad en la que tú puedes participar una vez a la semana sin generar ningún tipo de adicción, puede ser que como que a otras personas les puede generar adicción. Y lo único que puedes hacer para estar bien o para dirigirte, para direccionarte en el camino correcto, es saber medir los resultados de todo lo que haces. Entonces eso es difícil. O sea, eso sí, o sea, empresas, cuando tú eres empleado, como que empresas van a medir tu habilidad de aportar al negocio. Cuando tú no eres empleado, o cuando tienes esa mentalidad de negocio, de empresario, tienes que aprender a medir tu propio, o sea, lo que estás aportando a ti mismo. Y pues, eso sería otro podcast completo, pero la habilidad de poder como que tener presente lo que haces bien y lo que haces mal es algo que casi no nos enseñan a hacer, pero en medida que como que te veas como si fueras empleado para tus propios pues, proyectos, te sirve mucho. Sí, y ahí que tocas ese tema, pues cuando uno pues ya se vuelve como adulto, el jefe es uno, ¿no? Entonces al final el jefe de tu propia vida vas a ser tú y tú tienes que ser un buen jefe contigo mismo y presionarte a lograr las cosas, ¿sí? A mí hay dos herramientas que me ayudan mucho, que también una de ellas la hemos mencionado mucho acá, pero una es que he visto es como, digamos, ir reportando las cosas que hago, ¿sí? Entonces yo me las propongo y me pongo como el reporte para enviarlo a algunas personas que son amigas. Entonces, reportar las cosas que quiero lograr es algo muy importante. Y dos, otra que me ha funcionado bien es como ponerme multas si no lo cumplo. Entonces es como con mis amigos pongo multas saludables, digamos, o multas, las que sean en dinero, en comida, en lo que sea, pero esto me ayuda también a mantener esas cosas que quiero lograr, ¿sí? A medir esa productividad. Entonces yo ya sé que, no sé, que tengo que ir al gimnasio 4 veces a la semana sin parar. Obviamente hago semanas de descarga, lo que sea, ¿sí? Que bueno, en una época que quería aprender o estaba estudiando, pues tenía que hacer unas horas de estudio porque era muy intensivo, entonces tenía que dedicarme unas horas a estudiar. Entonces yo creaba grupos con mis amigos y nos reportábamos las horas que teníamos. Y el que no cumpliera, pues pagaba una multa, ¿sí? Pero son como crear también comunidades y gente en tu ambiente que te ayude a cumplir estas cosas, ¿no? Sí, y bueno, o sea, lo interesante de ese sistema de pagar multas es que las vas a pagar, o sea, lo que hace que sean lo que hace que sean efectivas las multas es que las tenés que pagar de una vez. Pero de todas formas, o sea, si no cumples con los comportamientos, con los hábitos que quieres cumplir, vas a tener que pagar en el futuro. Entonces las multas sirven para como redireccionarte al instante, pero de todas formas, o sea, si no eres cumplido con lo que sea importante para ti en tu vida, o sea, vas a pagar en 6 meses, vas a pagar en 6 meses cuando no tenés un trabajo, cuando subes de 15 kilos de grasa corporal y tenés que comenzar con una medicina para bajar la presión. O sea, esas multas son muy efectivos y muy inteligentes porque es como que, bueno, lo pagas ahora y luego lo pagas después. Entonces, ese concepto, ese forma de ver como que ser cumplido, le veo demasiado útil. Te felicito porque me gustaría hacer lo mismo. O sea, a mí me gustaría en estos días como que pagar una multa cuando yo
permito que tengo compañía que se queda la noche y en la mañana, el día después, como que no comienzo con mi rutina de mañana. O sea, como que es lo mismo. O sea, hay que tener alguien que te obligue a que seas cumplido, porque al final tú eres quien lo paga. Entonces, como que en medida que tú puedes generar un sistema de disciplina, lo cual sería un buen tema para otro podcast. O sea, la disciplina es primordial para poder triunfar en la vida. Y los hábitos van muy envueltas, o sea, el concepto de un hábito o una rutina está muy similar a la disciplina. O sea, se nace del concepto de disciplina, pero la disciplina en sí es como que otra habilidad que se puede ir trabajando o pues mejorando con el tiempo. Pero bueno, eso me encantaría hablar de eso en otro podcast. En otro podcast, sí. Sí. Sí, sí, sí. No, y es como, pues hay muchas herramientas para ayudarse. Por ejemplo, le leí a un escritor estadounidense, le leí como una técnica, por ejemplo, para cuando estás como con otras personas y necesitas hacer otra actividad, ¿sí? Es como siempre poner límite a tu tiempo diciendo, bueno, no, es que solo puedo estar hasta las 10 porque tengo otro compromiso, ¿sí? Como no, mañana tengo que levantarme a las 7 porque tengo que hacer este compromiso. Es como tener programado el día y dejarle a las personas claras como qué cosas tienes que hacer hasta el día siguiente, ¿sí? Y eso te ayuda también, porque sí, pues tampoco se trata de que uno se vuelva un robot que no tenga vida social, que no tenga vida afectiva, que no salga a tomarse una cerveza de vez en cuando, ¿sí? Pero sí es como saber hasta dónde vas, ¿no? Como cuando estás tomando y es como tomaste y sabes que te vas a tomar 2 cervezas, 3 cervezas y te sientes un poquito prendido, pero sabes que hasta ese punto estuvo bien, que si lo dejas ahí a la mañana siguiente te vas a levantar bien. Sí. O que si seguiste y no le pusiste freno y duraste hasta las 3 de la mañana tomando. Entonces es como no volverse un robot, pero también tener como muy claro, como mañana tengo que trabajar y por lo tanto me va a tomar 2 y voy a regularme y voy a irme a dormir, ¿sí? Sí. O me encantan las hamburguesas, pero no me las voy a comer todo el día, ni todos los días, sino que me comeré una a la semana, ¿sí? Entonces es cómo vas equilibrando eso, ¿sí? O voy a salir algún día con una amiga o con mi novia, pero no voy a quedarme hasta tal hora, sino al día siguiente tengo que trabajar igual, ¿sí? Porque son las cosas que al final me van a hacer mejorar mi vida, ¿no? Sí, y eso, en este caso, bueno, cabe mencionar antes de que cerremos, a veces conviene tener un jefe, o sea, un trabajo, porque digamos que en el caso mío, digamos que si yo quiero que mi novia se quede a la noche en mi casa, como que el otro día, o sea, si yo no tengo la disciplina para decirle como que, mira, yo tengo que ir, pues, o sea, yo tengo que ir a trabajar, pues, o sea, no hay alguien que me lo está exigiendo, sino que a mí. Entonces, ahí es cuando llegamos al tema de disciplina, o sea, que la disciplina es necesario para mantener las rutinas y los hábitos. Pero bueno, ahí estamos llegando a un tema como que más interesante que me encantaría hablar de ello para la próxima semana. Pero Carlos, ¿cuáles libros recomiendas a nuestros oyentes, nuestra comunidad, para que afinen sus hábitos? ¿Cuáles libros te han servido? Bueno, pues yo el primero que leí de esto es ese de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ujú. Este De libro me Stephen gustó Covey. mucho. Sí, es un clásico y me encantó ese libro. Me parece que habla de cosas muy valiosas y como que te divide la vida en segmentos, ¿sí? Como tu vida amorosa y familiar, tu vida espiritual, tu físico y tu trabajo. Como básicamente en términos generales, un libro que me gustó mucho. Después leí este de Cómo ganar amigos e influir en la gente, Ujú. Dale Carnegie, creo que se llama, Ajá. el autor. Y bueno, también me encantó ese libro, sobre todo para hacer buenas relaciones con la gente, como que te orienta mucho en cómo relacionarte en el trabajo, en tu vida personal. Entonces es un libro también que tiene muchos hábitos de cosas que uno debería hacer para mantener bien las relaciones, ¿sí? Como no critiques a la gente, siempre escucha mucho. Son cosas que en teoría uno diría, bueno, no son básicas, pero te las organiza en principios y te explica por qué. Y el último, que fue el que tú me recomendaste, que bueno, el de Atomic Habits, que me ha gustado muchísimo.
un libro bueno, ya voy por la mitad, me ha parecido que tiene como unas enseñanzas muy claras y también como que explora mucho a nivel neurológico, pues cómo funciona tu mente para desarrollar esos hábitos, ¿sí? Entonces estos me han encantado. Buenísimo, buenísimo. Bueno, recomendadísimo esos libros de Carlos, como que los tres también los recomiendo mucho. Y más que otra cosa, yo creo que lo que puede llegar a tener un impacto mayor, más duradera, son las relaciones con las personas que tienes en tu vida. O sea, como que hay que como incluir personas en tu vida que te van a exigir que seas cumplido, porque eso, o sea, como que aunque lo que diga un autor o una personalidad de YouTube o de un podcast es muy efectivo, suele ser que como que necesitamos renovar la nueva información, necesitamos como que ajustar todo lo que sabemos a nuestra situación presente. Entonces, como que los amigos, las comunidades con las que tienes que interactuar son muy buenos para como que arrancarte un poco de los zapatos y como que despertarte un poco, como ponerte en forma, como que actualizar, como que recordarte o sea, este es tu trayectoria, tienes que ser muy exigente sobre cómo vives para cumplir con ello. Entonces, como que comunidades, no, o sea, yo creo que los dos podemos recomendar tener una comunidad, o sea, que te exige ser como que más cumplido. Es muy, muy útil. También, o sea, obviamente tu ambiente, o sea, como que tener el podcast ahí de tu autor favorito ahí muy presente, tener los libros de los escritores que te gusta y todo eso muy presente, pero también como que los amigos que tienes, o sea, las personas que forman tu círculo tu círculo social. Sí, súper. Y ver cómo, según lo que quieres, qué círculo tienes, ¿no? Ujú. Entonces, ayer también hablaba con un primo que está montando una empresa de diseño de muebles. Le decía, bueno, pero tú tienes, para lograr que tu empresa sea exitosa, le está empezando, pues tienes que rodearte de gente que haya hecho empresas, ¿sí? Para ser bueno en el gimnasio, pues tiene que tener amigos que vayan al gimnasio, ¿sí? Porque si no, pues no lo vas a lograr y no vas a saber cómo, ¿sí? Sí, Para alimentarte bien, pues tienes que meterte en grupos de gente que te alimente bien. Si quieres aprender a bailar, pues tienes que ir a grupos de gente que sepa bailar. Entonces es como, si tú quieres ganar un hábito, rodéate de gente que haga lo mismo que tú quieres hacer, ¿sí? Y eso es para todo, ¿sí? Para todo en la vida, ¿sí? Para ser, no sé, buen novio, pues rodéate de gente que sea buen novio y que le puedas pedir consejo de cómo soy yo, ser un buen novio, ¿sí? No sé. Pero, sí, y rodéate de amigos que no les guste tomar, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto pues a veces es difícil, yo sé, es muy difícil, que a todo el mundo le gusta tomar, etcétera, pero es como rodearse, cambiar un poquito ese chip de gente que quiera, tenga otras cosas y que tenga otros sueños, ¿sí? Hay un último libro que les vamos a dejar en la descripción, y es un libro como de cómo formar el talento. Y el libro habla mucho de que, pues como muestra los ejemplos, por ejemplo, en Brasil, ¿por qué los brasileños son tan buenos en fútbol? Porque desde los 5 años están viendo un poco de niños jugando en unas canchas de cemento de fútbol 5 o en canchas de tierra pequeñas y empiezan a jugar, a jugar, a jugar y juegan en el torneo del barrio. Después juegan en el torneo como de la localidad o del sector. Después en el torneo de la ciudad y siempre van viendo niños que van logrando cosas un poquito mejores que uno, ¿sí? Entonces es como relacionado a esos hábitos pequeños y a rodearte de gente, es si tú estás en un nivel y ves a alguien que está un poquito mejor que tú te vas a esforzar por llegar al nivel de esa persona, ¿sí? Y esto es algo muy valioso de ese libro, ¿sí? El libro dice, usted tiene que tener como el paso siguiente, ¿sí? No, usted no va a llegar a, si va a jugar fútbol, no va a llegar mañana a ser Messi nunca, ¿sí? Bueno, llegar a Messi es imposible, ajá, pero sí va a ser de pronto llevar al nivel del mejor jugador de su barrio, ¿sí? Si se esfuerza mucho y se va a meter en torneos, si usted va a entrenar y va a entrenar y va a entrenar, y va a ser después el mejor jugador de su barrio. Y después va a haber los otros que ya son de la ciudad, ¿sí? Entonces ya va a haber al mejor de la ciudad y va a empezar a competir contra él y va a llegar a ser el mejor de la ciudad. Y de pronto lo contrata un equipo profesional, entonces ya ahí ya genera otro nivel. Y después aquí en Colombia los llevan para Argentina, entonces ya después te pueden llevar para Argentina y de Argentina te vas para Europa.
Obviamente si te va muy bien y si eres muy disciplinado y muy exitoso y todo, pero pasa con todo en la vida, ¿sí? Si buscas a alguien que esté un poquito mejor que tú, que no esté muy por encima tampoco, ¿sí? Porque si yo voy a jugar contra, pues no sé, yo soy mal jugador, pero si quisiera ser futbolista y voy a jugar contra Messi, pues no voy a hacer nada, Te ¿sí? agobias. Va a ser muy por encima, pero si eres como, si vas poco a poco, vas a ir logrando esas cosas y así con todo. No, un gran consejo, un gran consejo. O sea, como nada se logra de un día al otro, ninguna cosa, pero sí, sí de un año al otro sí se puede. Yo creo que en este instante sería bueno para recomendar nuestra comunidad de Telegram. Tengan ahí presente el enlace para que se unen a nuestra comunidad de Telegram. Es algo que hemos hecho para básicamente mejorarnos, para que yo con Carlos tenemos como que compromisos y para que estemos comprometidos a mejorar y evolucionarnos, y también la gente que quiere hacer parte de eso, como que tener una comunidad que nos está empujando. Entonces, muy valioso eso. También en la vida personal, no digital, pero como que encontrar amigos, buscar personas que te obligan, o sea, que pueden hacer parte de tu vida real. Eso es muy importante igual. Pero bueno, yo creo que este podcast ha sido como que, bueno, de mis favoritos. Me encanta hablar de ese tema. Y, o sea, como siempre repetimos, no es que todas las semanas vamos a hablar de un tema que sea completamente novata, de la que no hemos hablado antes. Es como que un concepto. En este podcast queremos ser mejor, queremos empujarnos, queremos formar una comunidad y como que siempre estar dispuesto a aprender cómo hacer las cosas mejores para optimizar la vida, para ser superhumanos hasta los 150. Como ustedes ya saben, en este podcast compartiremos hábitos, tips y para vivir mejor, más productivo, más fuerte, más feliz, más saludable hasta los 150 años. Estamos realmente comprometidos a esta idea y creo que, o sea, como que estamos pues agarrando el camino que se necesita para realmente como optimizar la vida. Entonces, bueno, nada, me da mucho gusto compartir todo este ambiente con todos ustedes y como que, nada, estaremos recibiendo en los comentarios sugerencias para las próximas podcast, lo que quieren de que hablemos. Estamos aquí para ayudarnos y pues nada, o sea, un gusto participar en eso. Muchas gracias, Carlos, por hacerte presente. No, súper, súper, ahí seguimos avanzando y como dice Zach, seguimos pensando en cómo mejorar y generar mejores ideas y en el grupo ahí nos estamos apoyando, los esperamos. Un abrazo a todos y nos vemos la otra semana en el otro episodio. Abrazos.